Estimados estudiantes, bienvenidos a la última semana de clases de lógicas alternativas y en esta hora voy a iniciar con la sección 2 que corresponde a la lógica cuantificacional. Obviamente eso es como el segundo piso de la lógica. Hemos estado viendo, trabajando con AJ, que es lógica sentencial. Hemos visto nuevos funtores de afirmación, negación, funtores diádicos, como son el funtor de afirmación débil, el de afirmación total, negación absoluta, la implicación, la equivalencia, además del condicional, el bicondicional. Y ahora, sobre esa base, nos toca pasar a la lógica cuantificacional. Es decir, vamos a manejar variables de individuo y los cuantificadores universal y existencial. Las leyes que vamos a manejar son las mismas y en la tarea que debieran haber hecho, espero que lo hayan hecho todos hasta el día de hoy a las 6 de la tarde, ya les pedí que lean el texto de estudio en la parte correspondiente para que empiecen a familiarizarse con esta segunda parte. Ahora vamos a utilizar el sistema AQ. Bien, entonces simplemente en esta clase quisiera brevísimamente recordarles la terminología que vamos a utilizar e inmediatamente luego de eso pasamos a realizar los ejercicios de demostración de teoremas. Entonces, pasaremos, a ver, espero que la clase del viernes podamos tener con normalidad y, o caso contrario, hasta mañana, unas 4 horas por lo menos de hacer ejercicios en este nuevo sistema de lógica AQ. Bueno, veamos. Pongamos un ejemplo. A ver, Ania, ¿tiene alguna duda? Sí, profe, la lógica cuanticional también va al examen final. Sí, O, correcto. Sí, ya, gracias. sí. Por supuesto, puesto que estaremos apenas una semana y ustedes ya me conocen, hago ejercicios graduados, empezamos por lo sencillo y paulatinamente vamos aumentando la complejidad. Entonces, hubiera querido y estaba planificado más de una semana, no recuerdo bien, tal vez en el sílabo estaban 2 semanas, pero ustedes saben, el primer bimestre, puesto que estaba tratando de incentivar la participación de ustedes, avanzaba lentamente, y eso tuve que corregir en el segundo bimestre y me acarreó un atraso que no he podido recuperar al 100%. Pero bueno, por lo menos 4 horas, espero que sean 5, en las cuales podamos nosotros avanzar en este estudio del el sistema AQ. Les voy a Ya, poner, profe. perdón. Ya, a ver, empecemos directamente con un par de ejemplos. Les voy a poner la siguiente oración.
a ver, bueno, en realidad no es una oración. X es material. ¿Por qué esto no es una oración? Porque tiene esta expresión, tiene una variable. ¿Sí? Bien, y es, bueno, variable de individuo. Gramaticalmente tengo aquí un verbo copulativo y material es un atributo. Si es que hiciera el análisis gramatical. Bien, recuerden, en vez de la X, podrían estar unos puntos suspensivos. La variable simplemente es un indicador de lugar en el cual se debe poner un nombre propio, un nombre común. Entonces, aquí no estoy afirmando nada, ¿sí? Es como si dijera, es material, pero dejo ahí un lugar vacío a ser llenado por un nombre. Entonces, el conjunto de este lugar vacío más este predicado es lo que en el texto se llama una matriz. Bien, voy a restablecer en vez de los puntos suspensivos la variable, pero es como si dijera, es material. En vez de los puntos suspensivos estaba haciendo el ruido de la M, es material. ¿Qué he afirmado? Nada. Mientras no especifique concretamente, de un modo particular, puntual, a qué estoy predicando la propiedad de ser material, entonces esto no es una oración, no hay un sujeto. Y es como si hay ahí un hueco. Y por lo tanto, al no ser oración, tampoco puede tener un valor de verdad. ¿Sí? Y esto, en copy, conocíamos una expresión de este tipo como función proposicional. Si es que nosotros reemplazamos la variable por un nombre, el resultado es una oración. Mientras no lo haga, entonces no es una oración y nada se ha afirmado. Que si es que yo pregunto, ¿qué cosa es material? No tengo una respuesta, no está determinado eso. ¿Sí? Bien. Bien, entonces X es material, X es una variable. Ahora, esa variable está apuntando o intenta referirse a algo específico. En vez de X puedo poner el pizarrón, es material. La computadora es material, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, la estatua de Fray Vicente Solano, la que está en el Redondel, en la avenida que lleva su nombre, es material. ¿Sí?
Bien, les he puesto 3 instancias, 3 sustituciones de esta variable por nombres o por expresiones. ¿Sí? El pizarrón, la computadora, me estaba refiriendo a el pizarrón que está tras mío, la computadora que yo estoy utilizando para dar esta clase. Y asimismo, la estatua de Fray Vicente Solano es algo bien particular, bien preciso, e incluso les dije la ubicación en donde está colocada. Bueno, esos 3 objetos son materiales. Ahí tengo 3 oraciones, ahí están. Pero si es que digo, a ver, la mente es material. Eso puede ser verdadero o falso. Dejemos para que discutan los filósofos, específicamente en la filosofía de la mente. Unos dirán sí, otros dirán no. En todo caso, es una afirmación que puede tener un valor de verdad. En el caso de que tenga una variable, entonces ya no es una oración. Y por supuesto, puedo tener 2 variables, 3 variables, ¿sí? Aquí tengo una sola. Y eso impide que la expresión que tenemos sea una oración. Bueno, entonces decía que esta variable se la conoce con el nombre de variable libre. ¿Sí? O también directamente referencial. Es decir, pensemos, el referente es el objeto al que está designando una expresión. Por ejemplo, si es que esto es cuestión del lenguaje. Si escribo esta abreviación teléfono, ¿sí? Bueno, TF, abreviación de teléfono, ¿sí? Esta es una expresión. ¿Qué significa? Puede significar este objeto que tengo aquí en mi mano. Este es el referente, o si quieren ustedes, del significado de esta expresión. ¿Sí? Igual, si es que pongo sombrero, encierro entre comillas dobles la palabra para explicitar que estamos ante algo lingüístico, del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra sombrero? Que con otras palabras, según una teoría del significado, la teoría referencial, ¿sí? El significado de esta palabra es este objeto que se utiliza sobre la cabeza. ¿Sí? Entonces, este objeto es el significado o el referente de esta palabra, de este sustantivo. Entonces, si se comprende, me parece que podría tomarse esta teoría referencial como simple, sencilla, aceptable si quieren ustedes, pero por supuesto no es unánimemente la preferida de los filósofos. Eso ya depende de las posiciones que adopte cada quien. Pero entonces, si es que me pregunto por el significado, ¿sí? Según la teoría referencial,
el significado de estas palabras es un objeto. Eso es la referencia. ¿Sí? Y la referencia es un objeto en la realidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, entonces, cuando digo que una variable es directamente referencial, lo que se quiere decir es que en lugar de la variable tengo que poner nombres, los cuales están designando a un determinado objeto, a una determinada entidad en la realidad. Y como si es que reemplazo la X, esta variable de individuo, por el pizarrón que está detrás de mí, es material. Esa expresión, el pizarrón que está detrás de mí, todo eso es técnicamente se llama una descripción definida, es una expresión que está refiriéndose a un objeto. ¿Sí? Entonces, esa función de apuntar, de designar algo particular, un objeto, es el referente, esa es la función que aquí en el texto está expresada diciendo que la variable es directamente referencial. Ahora, veamos una cuantificación. ¿Sí? A ver, no sé si alguna pregunta sobre esto o ya voy a borrar, pero antes de eso voy a tomar una foto y les envío. Pasemos ahora a lo siguiente, a una cuantificación. Voy a reescribir nuevamente X es material. ¿Sí? Pero le voy a ver, le voy a anteponer el cuantificador. ¿Sí? Todo X es tal que X es material. Aquí este par de símbolos, es decir, recuerden, esta es la A mayúscula, pero patas para arriba, está volteada. Eso es lo que se llama el prefijo del cuantificador. ¿Sí? Y ya sabemos que la X es una variable. Está escrito aquí. ¿Sí? Variable. Pero, a ver. Esta X de acá, bueno, lo que está encerrado entre paréntesis, lo que acá a mano izquierda estamos llamando matriz, puesto que está precedida del cuantificador, lo que está entre paréntesis es el alcance del cuantificador. Y esta variable se llama variable ligada. ¿Sí?
¿Qué significa ligada? La que tiene una relación con el cuantificador. ¿Sí? En lugar de que, a diferencia de la X que está acá en la matriz, que era directamente referencial, ¿sí? O si quieren ustedes, variable libre, ¿sí? Este es libre, ¿sí? Acá es variable ligada, lo cual quiere decir que esta X hace referencia a la variable del cuantificador. ¿Sí? Es decir, su significado hay que entenderlo por relación al cuantificador. Puesto que el cuantificador se está aplicando a esta expresión en la que aparece la variable X, esa X necesariamente dice relación al cuantificador, a la variable del cuantificador. Esa variable está ligada, mientras que si tuviéramos nosotros simplemente una expresión de este tipo que no está precedida por ningún cuantificador, en ese caso, esta variable es directamente referencial. Es decir, la pretensión, la intención de su uso es que su significado sea un objeto. ¿Sí? Como podría ser el pizarrón, la computadora o la estatua de Solano. Esos son objetos, el referente directo de esa variable. En cambio acá, esta X del alcance no es directamente referencial, sino que está relacionada con el cuantificador. ¿Sí? Bueno, entonces, en realidad, esta terminología no introduce cambios, o por lo menos cambios sustanciales, en el mecanismo, en las estrategias, en las reglas, en los principios, definiciones que nosotros vamos a utilizar en AQ. Entonces, simplemente les presento para que ustedes puedan comprender o comprenderme en caso de que al momento de explicar algún principio o regla de inferencia utilice alguna de estos términos que he introducido en este momento. Ahora, para terminar esta parte introductoria, quisiera hacer dos distinciones y para ello quisiera que recordemos el famoso cuadrado de oposición. Teníamos en el ciclo pasado vimos las oraciones A, E y O, ¿sí? La universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Sí? A ver.
Bien, aquí tengo la universal afirmativa. Todo X es tal que es F. Esta es la universal negativa. Todo X es tal que no es F en absoluto. La particular afirmativa, existe por lo menos un X que es F. Y esta, la particular negativa, existe por lo menos una entidad que no es F. Conocidas tradicionalmente con el nombre de A, E y O, respectivamente. Arriba tenemos las universales, abajo las particulares, a la izquierda las afirmativas, a la derecha las negativas. Bien, de este cuadrado que fue estudiado por primera vez por Aristóteles, la lógica clásica, la lógica bivalente, que es la que vimos el ciclo pasado, solo admite las relaciones de contradicción, es decir, las diagonales. La verdad de la A equivale a la falsedad de la O. Y al revés, la verdad de la O equivale a la falsedad de la A. Lo cual quiere decir que si todo X es F, entonces es falso que haya un X que no sea F. Bueno, eso vale tanto para el condicional, la implicación, negación débil, negación total, y viceversa. El que una universal negativa sea verdadera, o sea que ningún X es F, eso significa que la I es falsa, que no puede ser que exista uno que sea F. Si es que ninguno es F, entonces no puede haber uno que sí lo sea. Y al revés, si es que es verdad la particular afirmativa, entonces la universal negativa es falsa. Si es que hay un X que sea F, entonces es falso que ninguno lo sea. ¿Sí? Bien, entonces eso indicado mediante una desigualdad nos da las siguientes dos afirmaciones. ¿Sí? A ver, explico lo que acabo de escribir en la pizarra. ¿Sí? Fíjense, son dos desigualdades, algo que no podemos confundir. En el primer caso, a ambos lados tengo un cuantificador existencial y aquí la letra P está en lugar de cualquier oración. ¿Sí? Bien, esta P está reemplazando al alcance del cuantificador. A mano izquierda tengo yo la negación de una cuantificación. ¿Sí? La negación está afectando directamente al cuantificador. ¿Sí? Pero esta negación, estoy diciendo, es falso que exista por lo menos un X que tenga la propiedad de ser P. Cualquier cosa que se enuncie aquí o que se simbolice por la oración P. A mano derecha, aquí esto es negación de existencia. En cambio, a mano derecha tengo la afirmación de existencia de por lo menos un objeto que no posee cierta propiedad, no está bajo cierta condición. ¿Sí? Esto es una afirmación existencial negativa. En cambio, esta es negación de
un cuantificador existencial, de una cuantificación existencial. Y lo mismo acá abajo, en segundo lugar, no es lo mismo, ¿sí? Son dos oraciones diferentes, aunque en ambos casos tengo yo el cuantificador universal. Acá a la izquierda estoy diciendo que esta cuantificación universal es falsa. No sucede que todo ente sea tal que P. En cambio, acá a la derecha estoy haciendo una afirmación negativa. Todo ente es tal que no es P. La diferencia entre estas dos negaciones se suele conocer con el nombre de, bueno, esta es una negación externa, esto es negación interna. ¿Sí? Bien, lo que se está aquí negando es que esa entidad X no tiene cierta propiedad expresada en la oración P. En cambio, acá la negación está afectando a la cuantificación en su totalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, con estas aclaraciones, creo que estamos ya casi listos como para poder emprender la realización de ejercicios de demostración de teoremas en la lógica cuantificacional, y ahora pasamos a utilizar el sistema AQ. Bueno, creo que este momento es el adecuado como para hacer una, estimados estudiantes, antes de terminar con, perdón, antes de empezar con la demostración de teoremas, quisiera hacer algunos complementos a las indicaciones que he dado anteriormente. Quisiera empezar indicando que de los dos cuantificadores, el universal y el existencial, solo necesitamos estrictamente uno, porque el otro es definible a partir del primero, anteponiendo y posponiendo una negación. Por ejemplo, ¿a qué equivale el cuantificador universal o una cuantificación universal? Si es que afirmo que todo ente es tal que P, es decir, toda entidad tiene o se halla en aquella situación expresada por la oración P, bueno, discúlpenme, estoy hablando en sentido lato, sabemos que la letra P no es una oración, es una letra esquemática, y nuevamente es simplemente un indicador del lugar, como si fuera puntos suspensivos, un lugar vacío que debe ser reemplazado por una oración. ¿Sí? Pero permítanme expresarme de una manera amplia. El cuantificador universal, ¿sí?, equivale a que es falsa que exista un ente que no sea P. Bien, a ver, fijémonos nuevamente en el cuadrado de oposición. Tengo una oración de tipo A, y si es que la A es verdadera, entonces esta es una oración de tipo O, ella es falsa. ¿Sí? El que, el que sea verdad que todo ente es tal que P equivale, ¿sí? Es lo mismo que, bueno, y aquí puedo poner la equivalencia.
equivale a que la O es falsa. No existe ninguna entidad que no sea P. Bien, y lo mismo vale con respecto a la definición o la caracterización a manera de definición del cuantificador existencial. Si es que la I es verdadera, es decir, el que exista por lo menos una entidad que sea F, equivale a que la E es falsa, a que no es verdad que todo ente carezca de la propiedad de phi. Bueno, ahora, aparte de eso, quisiera añadir que la variable en este texto de rudimentos de lógica matemática está entendida como un pronombre personal indizado. Bien, ¿y cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ahora, una variable como las letras X, Y, Z o X', etcétera, se van a entender como si fueran el pronombre él o ella. Todo pronombre está haciendo las veces de un nombre. Eso es, esta palabra está compuesta pronombre. ¿Sí? A ver, les pongo un ejemplo. A ver, para referirme a uno que está en el texto, no recuerdo exactamente los nombres de los personajes que están ahí mencionados. Digamos, por ejemplo, que Gertrudis le dijo a Lázaro que él nunca obtendría su amor. Bien, veamos. Entonces, tengo aquí dos nombres propios, Gertrudis y Lázaro. ¿Ya? Bien. Entonces, esta es una primera oración. Tenemos aquí el verbo, ¿sí? Decir, y dijo qué cosa, y aquí tenemos una oración subordinada que completa la oración principal. Él, este es un pronombre, nunca obtendría el amor de ella. Tengo aquí dos pronombres, por una parte él, por otra parte ella, son dos pronombres personales. Él está en lugar de Lázaro y en cambio ella está en lugar de Gertrudis. Eso es lo que se llama
un pronombre anafórico. Simplemente el pronombre está en lugar de un nombre. ¿Qué significa un pronombre? Eso depende de a quién. A ver, el pronombre no se está refiriendo directamente a un objeto, sino a algo mencionado anteriormente. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, fíjense, Gertrudis es una mujer. A ver, voy a poner aquí voy a dibujar un monigote de mujer. ¿Sí? Lázaro, ese es un hombre. ¿Sí? A ver, permítanme si le dibujo así. Entonces, los nombres propios son directamente referenciales. Lo que puse aquí, directamente referencial. ¿A qué se refiere Gertrudis? A esta mujer. ¿A qué se refiere Lázaro? A este hombre. En cambio, los pronombres él y ella no son directamente referenciales. Él no se refiere a este objeto, sino a un nombre mencionado anteriormente. Y de igual manera, el pronombre ella no se refiere a Gertrudis, sino al nombre que estaba al inicio de la oración. ¿Sí? Bien. A ver, bien. A ver, les pongo un último ejemplo para que se vea claro esta concepción de la variable como un pronombre personal. Ya voy a explicar en este momento lo de indizado. A ver, en el ejemplo anterior, él y ella son pronombres personales de tercera persona de singular. Eso desde el punto de vista gramatical. Cuando nos queremos referir al nombre de una mujer, entonces utilizamos ella, pero eso es para femenino. Si es que el antecedente del pronombre es masculino, entonces utilizamos él, pero lo que tienen en común es que están indirectamente designando a un objeto. Más bien, lo que hacen es referirse o estar apuntando hacia un nombre anteriormente mencionado. Eso es eso es un pronombre anafórico. Ahora, veamos un último ejemplo, pero para ello voy a borrar esto de aquí. A ver, si es que digo, todo ente es tal que, bien, fíjense, tengo en este ejemplo una cuantificación universal. Todo ente, si simbolizara, tendría que poner todo X. Este es el cuantificador. La A invertida es el prefijo del cuantificador.
Y estoy hablando de toda entidad. Y luego está el que, y aquí pongo una oración condicional. Por lo tanto, una oración compuesta, molecular. Tengo el antecedente, él es espacial. Aquí tengo un pronombre, o X es espacial. Si X es espacial, entonces X es material. ¿Sí? ¿A qué se refiere él? ¿Sí? Él hace referencia al ente. ¿Sí? Igualmente acá, él es material. ¿Qué está designando este pronombre? Lo mismo, a ente. ¿Sí? Entonces, la variable X, aquí, si es que yo simbolizara, entonces está cumpliendo exactamente la misma función que un pronombre. ¿Sí? Es decir, esta X está significando, está apuntando, su significado es la variable del cuantificador. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué significa pronombre personal indizado? Un índice es un numerito que me va a permitir distinguir varios pronombres, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. A ver, si es que digo a ver, si él es mayor que él, entonces él es menor que él. Ahí tengo yo 4 pronombres, pero lo que digo se puede entender de varias maneras. Para desambiguar esa oración, puedo poner el 1, el 2, o variables X y Y. Si X es menor que Y, entonces Y es mayor que Y. A ver, perdón, creo que lo dije mecánicamente y pude haberme equivocado. Lo que quería decir es que si X es menor que Y, entonces Y es mayor que X. ¿Sí? En vez de X y Y, puedo poner el 1, es decir, y en vez de Y, el 2. ¿Sí? Estos números 1 y 2 son índices. Aquí tengo un pronombre indizado. O sea, para desambiguar el uso de los pronombres, entonces les coloco esos números voladitos que son los índices. Bien, ahora una última aclaración y con esto termino estos preliminares antes de lanzarnos a las demostraciones. Quiero indicar cómo se va a representar una variable libre y una variable ligada. A ver, para eso necesito, voy a utilizar la parte baja del pizarrón. A ver.
Fíjense, aquí tengo P y después de ella, encerrada entre paréntesis, la variable X. ¿Qué significa eso? Que es una fórmula que contiene al menos una variable libre de X. ¿Sí? ¿Ya? Bien, recuerden, la variable libre es la que no está dentro del alcance de un cuantificador y por lo tanto es directamente referencial. En cambio, si es que además de los corchetes encierro a la variable dentro de paréntesis, ¿sí? Esto significa que en la fórmula no se encuentra en absoluto ninguna ocurrencia de una variable libre. A ver, y por lo tanto, como instancias de esta simbología, tenemos o una cuantificación universal o una cuantificación existencial. ¿Sí? Todo X es tal que P o existe algún X que es P. ¿Sí? Recuerden, una variable, si es que no es libre, entonces está ligada. ¿Y qué es la variable ligada? Variable ligada es la que se encuentra en el alcance de un cuantificador. Por lo tanto, está haciendo referencia a la variable del cuantificador. ¿Sí? Bien, entonces, y hemos de ver, bueno, en esta clase no vamos a hacer, será el día de mañana. Tengan presente esto. Ustedes ya debieron el haber procesado el texto y seguramente captaron esta distinción. Cuando tenemos P seguida de la X encerrada simplemente entre corchetes, eso es variable libre. Variable libre. En cambio, cuando después de la P tenemos la X encerrada entre paréntesis y corchetes, entonces eso significa que la X es una variable ligada y por lo tanto ejemplos o sustituciones de esta segunda simbología vienen a ser o la cuantificación universal o la cuantificación existencial. ¿Sí? Y ahora sí, con esto termino los preliminares y voy a pasar a hacer la primera demostración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Entonces, permítanme tomar una